Ya, en este video terminé yo hablando de las cáscaras medias vacías, de lo que se ve actualmente en los líderes de la derecha, ya, tradicional. Aquí el fin no es, el objetivo no es dividir. Acá yo no, yo siempre hablé de tres caminos: táctico, operativo y estratégico. En lo táctico hay que ir unidos, todo de alguna manera de subir ese porcentaje del rechazo, etcétera. Eh, en eso no hay drama. En lo estratégico, saltándome el tema operativo, es cuestionarse internamente, hacer un trabajo de cuestionamiento interno de diálogo, reflexión, conversaciones, eh, reuniones virtuales, etcétera, para cuestionarse qué es lo que se vaya a defender. ¿Ya? Porque hay muchos que repiten cosas y dicen una cosa y se contradicen con otra, y no, pues hay que tener claro, hay que tener un... Y esa reflexión estratégica, rápidamente, ya cuando hayan varios consensos, y pueden ser tres, cuatro visiones dentro de la misma derecha, o tres, cuatro, cinco, las que salgan, si en ese aspecto no hay que temer a que no sea una, sino que esas cuatro, cinco, tres, las que sean, en lo táctico van a ir unidas, tienen que ir unidas, obvio, pero esas reflexiones profundas que tienen que dar la opción, que tienen que generar la posibilidad de que se creen a futuro, no ahora para el rechazo, sino que a futuro, nuevos partidos políticos de derecha, pero más afincados a la realidad. Y cuando digo realidad no me refiero a que no abstracto, si también tiene que ser abstracto, es decir, vamos a defender, no sé, la FP, ya, pero ¿dónde está el concepto, la sustento filosófico de la FP? Po? La libertad, la propiedad, etcétera, ¿ya? Que pueden estar más o menos claros técnicamente, sí, el resultado, etcétera, pero hay que ir al sustento, ¿ya? Entonces, y ahí hay varias matrices filosóficas que pueden tener el sustento estratégico, ¿ya? Es decir, tácticamente hay que ir todos juntos, aclanados ya, pero vociferante, todo lo que significa, pero que cuando de repente te agarren y te empiecen a cuestionar, tú tengas el sustento doctrinario para defenderlo de cualquiera de las vías que pueden surgir en esta reflexión estratégica. Y eso tiene que bajar a un relato operativo, es decir, a un relato, a algo que de lo abstracto un poco eh, árido, se transforme en un mensaje que sea atractivo para la población, ¿ya? Y eso baje a lo táctico. Es decir, no puede ser lo táctico sin lo estratégico, o lo táctico y lo estratégico pero sin lo operativo, ¿ya? Es decir, lo operativo es la que tiene que ser la síntesis más comunicacional, más eh, crear un mensaje que pueda llevarse fácilmente a lo táctico, ¿ya? Sé que estamos contra el tiempo, sé que eso es complicado, pero no es imposible, ¿ya? Ahora, sinceramente, para cambiar los números del rechazo, yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil, porque a no ser que pase, como decía en otro video, algo que sea poco probable pero de alto impacto y, y pueda subir los números del rechazo, obviamente. Ahora, o por último perder con un 40% de los votos, ¿ya? Para llegar más o menos parado a la convención. Pero mientras tanto hay que prepararse estratégicamente, operativamente, al... Ese trabajo, insisto, yo creo que lo están haciendo en los grupos dirigentes de la... Pero de verdad a mí esos grupos dirigentes a veces siento que defienden más intereses propios de, de sectores, pero no necesariamente como le llaman ellos al facho pobre, ¿no? Yo creo que lo utilizan más que, en mi impresión. Ya, para poder identificar, tener alguna idea de por dónde pueden ir las corrientes, hay que ver la historia de la derecha chilena, hay que buscar de dónde vinieron las fuentes teóricas, etcétera, etcétera, y hay que escarbar ahí. Yo quiero hacer otro video, te quiero hacer un mapa ya ahora visual de cómo se fueron fusionando y después ramificando las ideas de derecha, qué contenían, qué había ahí, para poder ir escarbando un poco más. Pero también hay que entender también la izquierda, porque ese va a ser tu adversario político, la izquierda. ¿Y qué es la izquierda? ¿En qué parada está la izquierda? ¿Cómo se está?
cómo se está articulando, qué están leyendo. O sea, aquí tampoco, de repente uno cae en que la izquierda son tontos, son estos, que no saben de economía, que está bien, pero hay que ponerlo en lugar de ellos para ver cómo están enfocando la realidad para, obviamente, sabiendo cuáles son sus fuerzas, también tener un discurso que vaya en contra de eso, de ese discurso, pero también propositivo versus lo que ellos proponen. ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces, bueno, el tema aquí es identificar, ¿ya? Después podemos hacer varios videos de entender un poco la izquierda. Ahora voy a hacer algo somero, eh, pero somero, ¿ya? Porque no es marxismo así, los marxistas, los comunistas, es un poco más complejo que eso, ¿ya? Yo tengo varios libros acá de lo que de lo que están más en boga en la izquierda. eh, y vamos a hablar un poquito, me quedan 10 minutos, un poco de marxismo. Tengo este libro que se llama Debates sobre Marxismo y voy a citar algunas cosas bien concretas. De aquí hay varios ensayos de diferentes autores que buscan proponer nuevos temas y para la nueva izquierda, como le llaman ellos. Y lo venían trabajando hace tiempo. Este libro es del año 2014. 2014. Ya, por ejemplo, en el capítulo dice Izquierda y hegemonía. El último ensayo se llama de Marta Harnecker, que es una intelectual marxista, falleció en junio del año pasado, bastante conocida e influyente. Ella fue asesora de Chávez, no Maduro, que Maduro es como una... No, de Chávez, ¿ya? Chávez es como la corriente más... Y cuando fue el predominio bastante importante progresista con Lula, Evo, Correa, eh, bueno, el mismo Chávez, eh, los Kirchner, etcétera, que Sudamérica influyó, hubo plata, etcétera, el Foro Sao Paulo, todo lo que ya sabemos, pero ahí había una asesora Marta Harnecker que falleció y que toda la izquierda, desde los más centrados hasta los más extremos, todos la lloraron, ¿ya? Y ahí este libro, ese ensayo se llama La conquista de una nueva hegemonía en América Latina, ¿ya? Entonces, ella plantea en su ensayo diferentes propuestas y formas de cómo organizarse, etcétera, decir, oye, porque también estaban bastante divididos y hay que pensar que ellos fueron derrotados durante los 70, 80 en la América Latina, se tuvieron que rehacer, se cayó el muro de Berlín, se descayó el proletariado, o sea, tuvieron que hacerse de cero. O sea, no sé si de cero, pero bien cerca del cero. Y por ejemplo, ella menciona acá, dice, no importa el nombre que le pongamos. Dice, coincido con el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, que era el que estaba detrás de Evo Morales, en que poco importa el término que se use para denominar la sociedad alternativa al capitalismo. Podemos colocarle comunitarismo, socialismo comunitario, sociedad del buen vivir, sociedad de la plenitud, socialismo del siglo XXI, etc. Lo importante es su contenido. O sea, busca unificar, etcétera, diferentes posturas. Y ahí voy a una parte final que, ojo, este fue el último ensayo de este libro. O sea, significa que este es lo que querían en cierto grado en este libro, Debates sobre Marxismo, dejar así como que te quede en la retina del lector, po. Y dice, una nueva cultura de la izquierda. Dice, finalmente, para ganar la hegemonía, se necesita una nueva cultura de la izquierda. Una cultura pluralista y tolerante, que ponga por encima lo que la une y deje en segundo plano lo que la divide. Mira, necesitamos militantes de izquierda que promuevan valores como, dos puntos, escuchen y compárenlo con el 2019-2020, los conceptos que se repiten: la solidaridad, el humanismo, el respeto a las diferencias, la defensa de la naturaleza. ¿Qué es lo que vemos ahí? Solidaridad contra el mercado, que el egoísmo, etc. Humanismo, frente también al mercado que no es humanista, que incide la competencia y es ¿cómo se llama? Es cruel, etc. El respeto a las diferencias, identidades, multiculturalismo cultural, identidades étnicas, de género, etc. Y la defensa de la naturaleza, cambio climático. ¿Mm? Que rechacen el afán de lucro y las leyes del mercado como principios rectores de la actividad humana, que comiencen a darse cuenta que la radicalidad no está en levantar las consignas más radicales, ni en realizar las acciones más radicales, que solo unos pocos siguen porque asustan a la mayoría. Mira,
rechazando la violencia y las cuestiones más radicales porque asustan a la mayoría. Ojo, lo tienen claro. Sino que ser capaces de crear espacios de encuentro, cabildos, por ejemplo, y de lucha para amplios sectores, movimientos sociales, se lleva la lucha a diferentes movimientos, gremios, etcétera. Una izquierda que entienda que es en la lucha donde los seres humanos crecemos y nos transformamos. O sea, hay que seguir luchando, quizá no radicalmente, porque no están dados los tiempos que la gente se asusta, pero sí la lucha, el constante diálogo, ir a los cabildos, concientizar, etc. Constatar que somos muchos los que estamos en la misma lucha es lo que nos hace fuerte, es lo que nos radicaliza. Ahora, eso desde el punto de vista del marxismo. Y este otro libro que se llama Subversión de la orden transicional. Este libro, del oscurantismo postdictatorial a la esperanza. Este es un libro que no sé qué tanta llegada tuvo, pero es de la editorial, o sea, fue apoyado por el Desconcierto, ese diario que tiene bastante llegada en algunos, en personas de izquierda y de la prueba, etcétera. Pero este libro lo que hace es hacer un diagnóstico bastante interesante de la situación, desde el punto de vista de ellos, de la situación durante la democracia, de la época de la concertación, donde ellos los plantean por eso llaman de la subversión del orden transicional, es decir, de que igual se mantuvo los poderes fácticos y ahí la transición y todo lo que significa los consensos y que fueron cediendo y que por lo tanto van apareciendo diferentes movimientos de izquierda que empiezan a criticar todo esto y es aquí lo que plantea. Después de todo este diagnóstico, pregunta, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hacemos? Hay tantos grupos, tenemos que buscar alguna forma de unirnos, etcétera. Esto fue previo al surgimiento del Frente Amplio, o estaba surgiendo el Frente Amplio, fue paralelo. Este es del 2016, este libro. O sea, está empezando a funcionar y aquí habla, o ya estaba funcionando. Y acá, entonces, ¿qué es lo que hace este libro? Este autor empieza a entrevistar a diferentes movimientos, a entenderlos cómo funcionan y tratar de ver qué es lo que había en común y hacer una propuesta. Y darse cuenta, por ejemplo, de la siguiente situación. Para hacer una lectura todo ayuda. El informe del PNUD del 2015 entrega datos reveladores. La sociedad chilena ha vivido una politización, pero con contradicciones. 1. Chile es un país politizado en lo político, discursos, pero desprecia la política institucional. Es decir, hubo crisis de las instituciones, pero muy politizado, mucho alegar, pero no creen en las instituciones. Existe un malestar y rechazo a la política. Segundo punto, ese rechazo y malestar es mayoritariamente desmotivado de participación, organizarse e invertir tiempo en cambios. Es decir, es un malestar sin acción. La gente alega, pero no participa. Existe esperanza y un mayor deseo de cambio en torno a temas estructurales, salud, educación y pensiones. Hay una esperanza, unas ganas, pero como que no hay acción. Hay desconfianza en los líderes mayoritariamente políticos, pero también sociales, es decir, de todo lo que represente. Todo lo que significa representación, desconfianza. O sea, también a líderes que son líderes gremiales, del sector salud, del gremio de los profesores, de la CUT. O sea, no solamente una desconfianza a los políticos, sino que también a líderes sociales. Entonces, hay una desconfianza a la representación. Sigue existiendo miedo al conflicto y se tiene una visión positiva del orden. Es decir, la gente al final igual prefiere el orden. Y evita el conflicto, es decir, tienen ganas de cambio, pero como que en acción y ahí se complican. Entonces, ese diagnóstico lo plantea y ahí hacen algunas propuestas de ellos, de cómo organizarse, y hacen un diagnóstico. Y por ejemplo, en el diagnóstico de diferentes movimientos de izquierda que manejan acá, ¿qué conceptos se repiten? Para tener claro cuáles son las ideas que hay detrás. Por ejemplo, Partido Progresista, democracia, liberalismo, fraternidad, participación, ciudadanía, descentralización, Partido Humanista, siloísmo, humanismo, pacifismo, democracia, ecologismo, revolución democrática, buen vivir, antineoliberal, anticapitalista, igualitario, inclusión, pacifismo, institucionalismo, democracia participativa, transparencia institucional, igualdad de género, autonomía. Partido Socialista Allendista, socialismo, anticapitalismo y allendismo, socialismo, otro movimiento, el movimiento autonomista donde está Boric, socialismo, anticapitalismo, marxismo y autonomismo. Unidad Nacional Estudiantil, Partido de la Igualdad, Buen Vivir, antineoliberalismo, anticapitalismo, izquierda liberal, comunismo, etc. Feminismo clasista, del anarquismo de masas y del marxismo libertario, etc. Es decir, hay varias ideas que estaban pululando y los lograron sintetizar en un grupo con el Frente Amplio. Pero hay que saber qué leen.
a qué autores siguen y de dónde son sus matrices filosóficas para entender muy bien para dónde van y dónde van a llegar y dónde quieren llegar.